Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a generar tantas preguntas como suspiros. Vamos a adentrarnos en el mundo de las celebridades, en las relaciones que a menudo nos cautivan desde la distancia, y en las decisiones personales que a veces tienen un impacto inesperado en sus carreras. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y un momento crucial en su vida profesional y personal, una decisión que giró en torno a un nombre que resuena con fuerza, Demet Özdemir. Si eres fan de las noticias del corazón, de las dinámicas del mundo del espectáculo turco, o simplemente te intriga saber cómo los famosos manejan la presión y sus vidas privadas, entonces quédate hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos en esta historia fascinante, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Con un solo clic te aseguras de no perderte ninguna de nuestras actualizaciones y nos ayudas enormemente a seguir creando contenido para ti. Gracias de antemano. Hoy vamos a desgranar un capítulo interesante en la vida de Can Yaman, un actor que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su carisma, su talento y, seamos sinceros, su impactante presencia escénica, lo han catapultado a la fama. Pero como suele suceder en este glamuroso pero a menudo implacable mundo, la fama viene acompañada de un escrutinio constante, de una presión que puede ser abrumadora. Y es precisamente en este contexto donde surge la figura de Demet Özdemir, una actriz con la que Can compartió roles y, según los rumores y la química que desbordaban en pantalla, algo más. Su conexión fue palpable y para muchos fans, eran la pareja ideal. Imaginen la expectación, la ilusión de verlos juntos en nuevos proyectos, la fantasía de que esa química extrapolada a la vida real fuera duradera. Pero la vida, tanto la de las estrellas como la nuestra, rara vez sigue un guión predecible. Y parece que la relación, o la posibilidad de una relación, entre Can y Demet se convirtió en un tema recurrente, un foco de atención que para Can, quizás llegó a ser un poco sofocante. La prensa, los seguidores, los medios, todos querían saber más, especular, confirmar o desmentir. Y en medio de todo este torbellino mediático, Can Yaman tomó una decisión significativa, una que resonó fuerte en la industria y entre sus seguidores, la decisión de tomarse un descanso. Pero, ¿por qué este descanso? ¿Qué lo impulsó? Y sobre todo, ¿cómo se relaciona esto con Demet Özdemir? Las especulaciones apuntan a que la presión mediática generada por su supuesto romance con Demet, o la intensa atención sobre sus vidas personales, pudo haber sido un factor determinante. Can Yaman, en ese momento, estaba viviendo un pico de popularidad, y cada uno de sus movimientos era analizado. Cuando se rumoreaba o se confirmaba su cercanía con Demet, la atención se multiplicaba exponencialmente. Los fans querían verlos juntos, los medios querían la primicia, y el público en general disfrutaba del drama y la emoción. Sin embargo, para el propio actor, esta intensidad podría haberse convertido en un peso. Imaginen la cantidad de portadas, de titulares, de artículos dedicados a su vida privada, a su relación con Demet, en lugar de centrarse exclusivamente en su trabajo actoral. Se dice, y esto es algo que ha circulado en diversos círculos del espectáculo turco, que Can Yaman sintió la necesidad de un respiro para poder reencontrarse consigo mismo, para alejarse del ojo público que, en ese momento, parecía más enfocado en su vida personal que en su carrera. Y la figura de Demet Özdemir, a pesar de su talento y de la química innegable que compartían, se convirtió en un elemento central de esa presión. No es que Demet fuera un problema en sí misma, en absoluto. Es una artista brillante. Pero la combinación de dos estrellas tan populares, y la narrativa que se tejía a su alrededor, generó una dinámica que Can, al parecer, necesitaba gestionar. La decisión de Can de alejarse temporalmente de los focos, de buscar ese espacio personal, fue interpretada por muchos como una respuesta directa a la saturación mediática. No se trataba de una retirada de la actuación, sino de una pausa estratégica, un momento para recargar energías, para reflexionar sobre su carrera y su vida. Y en este contexto, la sombra, o más bien la luz, de Demet Özdemir, se hizo presente. Es muy posible que la relación en ese momento fuera lo suficientemente intensa y pública como para que Can sintiera la necesidad de poner cierta distancia, no solo para proteger su privacidad, sino también para evitar que su vida personal eclipsara por completo su trayectoria profesional. Pensemos en cómo funciona esta dinámica. Cuando una pareja de celebridades, especialmente una que ha trabajado junta y ha mostrado una gran conexión, se convierte en el centro de atención, las expectativas se disparan. Los fans quieren ver
Los unidos desean que su química en pantalla se traduzca en una relación duradera y feliz. Pero esta atención constante puede ser agotadora para los involucrados. Cada aparición pública, cada foto, cada comentario se convierte en noticia. Y si la relación, por cualquier motivo, no progresa como se espera, o si surgen dificultades, el escrutinio se intensifica, volviéndose a menudo invasivo y perjudicial. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, su trabajo juntos en Erkenci fue un éxito rotundo. La química entre ellos era innegable, y los espectadores se enamoraron perdidamente de sus personajes y de su interacción. Esta conexión traspasó la pantalla, y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. La prensa turca, siempre ávida de detalles sobre sus celebridades, dio rienda suelta a estas especulaciones, publicando fotos, reportando encuentros y construyendo una narrativa alrededor de su posible relación. Y para Can, que estaba en la cima de su fama, esta atención constante debió ser un desafío. Se dice que Can Yaman buscó este descanso precisamente para escapar de esa intensa presión mediática, una presión que en gran medida estaba alimentada por los rumores y la especulación sobre su relación con Demet. El deseo de tener un poco de privacidad, de poder vivir su vida sin ser constantemente objeto de noticias y análisis, lo llevó a tomar la decisión de alejarse temporalmente. No fue una decisión fácil, seguro, pero necesaria para su bienestar. Es importante destacar que esta decisión no necesariamente implicaba un conflicto directo con Demet Özdemir. A veces las circunstancias, la presión externa, o simplemente la necesidad de cada uno de encontrar su propio camino, pueden llevar a decisiones que, aunque relacionadas, no son causadas por un desacuerdo. Quizás ambos sintieron la intensidad de la situación y la necesidad de poner un poco de distancia para poder procesarla. Para Can, este descanso le permitió centrarse en sí mismo, en sus proyectos futuros y en recuperar el control sobre su imagen pública, alejándola de los aspectos más sensacionalistas de su vida privada. Este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales y de las portadas de revistas, hay personas con sus propias necesidades, sus propios límites y sus propias formas de lidiar con la fama. Can Yaman, al decidir tomarse un respiro, demostró una madurez y una conciencia de sus propias necesidades. No quiso que su vida personal, y la atención generada en torno a ella, eclipsaran su talento y su carrera profesional. La historia de Can y Demet es un ejemplo fascinante de cómo la fama, las relaciones y la atención mediática pueden entrelazarse de maneras complejas. La decisión de Can de descansar, de tomarse un tiempo para sí mismo, es un testimonio de la importancia de la salud mental y del bienestar personal, incluso en el mundo glamuroso del espectáculo. Nos enseña que a veces, la mejor manera de avanzar es hacer una pausa, reflexionar y reencontrarse con uno mismo. La carrera de Can Yaman ha sido meteórica. Desde sus inicios demostró un talento innato y una presencia que cautivaba. Sin embargo, la explosión de su popularidad, especialmente tras el éxito de Erkenci, lo catapultó a un nivel de fama internacional que pocos alcanzan. Esta fama, aunque deseada, trajo consigo una nueva dimensión de escrutinio público. Cada aspecto de su vida se convirtió en materia de interés general. Y es aquí donde la figura de Demet Özdemir entra en juego de una manera que, para Can, se volvió particularmente desafiante. La química entre Can y Demet en Erkenci fue un fenómeno. Sus personajes Candivit y Sanemain protagonizaron una historia de amor que resonó profundamente con el público. Las miradas, los gestos, la intensidad de sus interacciones en pantalla eran tan convincentes que la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó para muchos espectadores. Los fans, deseosos de ver esa chispa extenderse más allá de la pantalla, comenzaron a especular fervientemente sobre un romance en la vida real. Esta especulación no se limitó a los foros de fans. La prensa turca, siempre ávida de historias jugosas sobre sus estrellas, hizo de Can y Demet uno de sus temas favoritos. Se publicaron innumerables artículos, se fotografiaron encuentros casuales y se tejió una narrativa de romance que para Can se convirtió en una presión constante. Cada vez que eran vistos juntos, o incluso separados pero en contextos que pudieran ser interpretados como relacionados, las noticias estallaban. Imaginemos la situación desde la perspectiva de Can. Un joven actor en la cúspide de su carrera, disfrutando del éxito de un proyecto que lo ha llevado a ser reconocido a nivel mundial. De repente su vida privada se convierte en un tema de conversación pública, eclipsando, en ocasiones, el trabajo que tanto le apasiona. La atención se centraba no solo en su talento actoral, sino en quién
Era su pareja, o quien se rumoreaba que lo era. En este escenario, la figura de Demet Özdemir, una colega talentosa y con quien compartía una conexión profesional innegable, se vio envuelta en este torbellino mediático. La cuestión es si esta atención, esta constante especulación sobre su relación con Demet, fue la causa directa de su descanso o si fue un factor contribuyente en una decisión más amplia. Las fuentes y los análisis del mundo del espectáculo turco sugieren que fue, efectivamente, un factor crucial. Can Yaman, según se reportó, sentía que la intensidad de la atención sobre su vida personal, y particularmente sobre su relación con Demet, estaba empezando a ser perjudicial para su enfoque profesional y su bienestar emocional. La idea de que la presión mediática es insoportable para los famosos se vuelve muy real en casos como este. Si bien la fama trae consigo privilegios y oportunidades, también exige un nivel de exposición que puede ser extenuante. Para Can, que estaba experimentando un crecimiento exponencial en su carrera, la necesidad de mantener un cierto nivel de privacidad y control sobre su narrativa personal se volvió imperativa. La decisión de tomarse un descanso o una pausa temporal de los focos fue interpretada por muchos como una estrategia para recuperar el control. No se trataba de una retirada de la actuación, sino de un movimiento consciente para alejarse del circo mediático que se había formado a su alrededor. Y en el centro de ese circo, de manera destacada, se encontraba la especulación sobre su relación con Demet. Es importante subrayar que esta decisión no implica necesariamente que existiera un conflicto entre Can y Demet. De hecho, es posible que ambos, como figuras públicas jóvenes y exitosas, sintieran la misma presión o tuvieran necesidades similares de espacio y privacidad. La química en pantalla es una cosa, y las realidades de una relación bajo el microscopio público son otra muy distinta. A veces la propia dinámica de la fama puede hacer que las relaciones, incluso las que tienen un gran potencial, se vuelvan insostenibles bajo un escrutinio tan intenso. El descanso de Can Yaman le permitió presumiblemente enfocarse en su salud mental, en sus proyectos a largo plazo y en redefinir su relación con la fama. Fue un acto de autocuidado en un entorno que a menudo premia la sobreexposición. Le dio la oportunidad de distanciarse de las narrativas que otros creaban sobre él y de retomar el timón de su propia historia. La influencia de Demet Özdemir en esta decisión, según las interpretaciones más extendidas, radica en el hecho de que su relación o la percepción pública de ella se convirtió en un epicentro de la atención mediática que Can buscaba mitigar. No es un ataque a Demet, sino un reconocimiento de cómo la dinámica de las relaciones entre celebridades puede volverse un imán para la prensa y el público. Esta situación también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. La química en pantalla, tan deseada por los fans, puede generar expectativas poco realistas sobre la vida fuera de las cámaras. La línea entre el personaje y la persona se difumina, y los seguidores a menudo esperan que la magia de la ficción se traslade a la realidad. Cuando esto no sucede de la manera esperada, o cuando la presión pública se vuelve demasiado grande, las relaciones pueden tambalearse. Can Yaman, al tomar esta pausa, envió un mensaje, que su carrera y su bienestar personal eran prioridades. Demostró que era posible y necesario poner límites en un mundo que a menudo intenta derribarlos. Su decisión fue un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes necesitan su espacio para brillar de manera auténtica. Además, esta historia resalta la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento. La constante presión, la falta de privacidad y el escrutinio público pueden tener un impacto significativo en el bienestar psicológico de los artistas. Tomarse un descanso, buscar apoyo y priorizar el autocuidado son pasos fundamentales para mantener un equilibrio saludable. Podríamos especular aún más sobre los detalles específicos de la relación entre Can y Demet, pero la esencia de la historia reside en cómo la fama y la atención mediática pueden moldear las decisiones personales y profesionales de las celebridades. La decisión de Can de tomarse un descanso, aunque rodeada de especulaciones, es un testimonio de su necesidad de controlar su propia narrativa y de proteger su espacio personal en un mundo cada vez más invasivo. La industria del entretenimiento turco, conocida por sus producciones de gran éxito y sus estrellas carismáticas, a menudo genera un fervor particular entre sus seguidores. Las vidas de estos actores y actrices se convierten en objeto de intensa fascinación. En este contexto, las relaciones románticas entre compañeros de reparto, especialmente aquellas que resultan de una química tan palpable como la de Can y Demet, se convierten en el tema central de muchas conversaciones y publicaciones.
Es fácil para los fans enamorarse de una pareja en la pantalla y desear que esa conexión se extienda a la vida real. Esta fantasía colectiva, alimentada por los medios, crea una presión adicional sobre los involucrados. Can Yaman, en su momento de mayor exposición, se encontró en el ojo de esta tormenta. La constante atención sobre su vida personal y la especulación en torno a su relación con Demet debió ser un factor significativo en su decisión de buscar un respiro. El concepto de estar quemado o burnout es muy real en profesiones de alta presión como la actuación. La exigencia de estar siempre encendido, de proyectar una imagen determinada, sumado a la falta de privacidad, puede llevar al agotamiento. La decisión de Can de tomarse un descanso fue, en este sentido, un acto de autoconciencia y de gestión de su propia carrera y bienestar. Podríamos imaginarlo como una persona que se siente asfixiada por las expectativas, por la necesidad constante de dar explicaciones o de ser el centro de atención por razones que no siempre tienen que ver con su trabajo. El anhelo de un poco de normalidad, de poder vivir su vida sin la constante mirada del público, debió ser un motor poderoso para su decisión. Y en este contexto, la figura de Demet Özdemir, aunque una artista talentosa por derecho propio, se convirtió en una especie de catalizador de esa atención. No porque ella lo buscara activamente, sino porque la asociación entre ellos, gracias a su éxito compartido en Nerkencicus, era tan fuerte en la mente del público. La decisión de Can de alejarse de los focos no fue necesariamente un rechazo a Demet, sino una necesidad de alejarse del sistema que los rodeaba. Era una forma de decir: necesito mi espacio para poder seguir haciendo lo que amo, sin que mi vida personal se convierta en el único foco de atención. Esta historia nos enseña mucho sobre la complejidad de la fama, las relaciones y la línea a menudo difusa entre la vida pública y privada. Nos muestra que incluso en el mundo glamuroso del espectáculo, las personas detrás de los personajes tienen sus propias necesidades y vulnerabilidades. La valentía de Can Yaman al tomarse un respiro, al priorizar su bienestar, es algo que merece ser reconocido y analizado. Y así, queridos amigos, hemos explorado un poco más el fascinante mundo de las celebridades y las decisiones que toman. Hemos visto cómo la atención mediática, especialmente cuando se centra en la vida personal de figuras públicas como Can Yaman y Demet Özdemir, puede influir en sus carreras y en su bienestar. La decisión de Can de tomarse un descanso fue un movimiento estratégico para recuperar el control y priorizar su salud mental, un acto que sin duda resonó en muchos de sus seguidores que comprenden la presión de ser una figura pública. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan encontrado esta historia intrigante e informativa. Recuerden que detrás de cada noticia y de cada rumor, hay personas reales con vidas complejas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática es insoportable para los famosos? ¿Qué opinan de la decisión de Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.